Buenos días, hermanas y hermanos, qué gusto, qué placer es poder estar un día más aquí en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ya la mayoría o todos han podido saludarse los unos con los otros. Agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de cada uno de nosotros que nos ha permitido el Señor congregarnos este día juntos. Antes de comenzar nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración, oremos juntos como iglesia. Dios Padre bendito, te damos las gracias, Padre Dios, por este día. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres grande, eres digno, eres misericordioso, Padre Santo. Te pedimos, Padre Dios, que esta mañana tú te sientas exaltado, que te sientas alabado, que te sientas adorado, Padre Dios, que la adoración de nuestros corazones, que sale de nuestro corazón, suba a ti con olor fragante, como ese perfume a tus pies, Padre Dios. Queremos agradarte, Padre Santo. No tenemos nada más que darte que este corazón de piedra, este corazón destruido, pero que en las manos del buen alfarero tú las puedes moldear, Padre Dios. Te agradecemos, Padre Santo, por la vida de cada una de las personas aquí presentes. Te pedimos, Padre Dios, por aquellas personas que están viniendo, Padre Dios, que apresure su paso, pero que también las traigas con cuidado a cada uno de ellos. Y también oramos por aquellas personas que no nos puedan visitar el día de hoy, para que tú seas con cada uno de ellos. Te damos las gracias, Padre Santo, por este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amado. Amén. La palabra de Dios en Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede ocultar. No podemos ocultarnos del amor de Cristo. Cristo nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Cristo está junto a cada uno de nosotros, Padre, esta mañana. Y es esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha brindado precisamente para que nosotros podamos alabarle y adorarle esta mañana. Les invito, hermanas y hermanos, que nos pongamos de pie y alabemos y adoremos juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y la cruz compró mi redención con libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Pagó mi duro corazón con libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, ya no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre. Eres libre en verdad.
en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Te adoramos a ti, Padre Santo, te alabamos a ti esta mañana, Padre Dios. Solo en tu nombre, Padre Santo, solo en tu nombre, Dios, hay la libertad, Padre Dios, y te agradecemos, Padre Santo, porque tú nos has brindado esa libertad para poder alabarte, para poder adorarte. Somos libres para expresar eso que sentimos por ti, Padre Dios. El día de hoy vamos a cantar una canción un poco nuevita, ¿sí? Me gustaría que nos vayamos a la parte del coro para tener cómo es el sentido de la canción, ¿sí? No sé si nos podemos ir con la letra al coro, que es porque eres más grande. La canción se llama Más grande de lo que imagino, y es verdad. Yo creo que cada uno de nosotros no puede imaginarse siquiera una milésima parte de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de su gloria, de su amor, de su poder. Nosotros decimos: Señor, tú me amas, yo confío en ti. Pero es mucho más que eso, mucho más que estas palabras puedan expresar, ¿sí? Por eso dice: porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Otra vez, porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Te alabamos a ti, Padre Santo, Padre Dios, esta mañana. No podemos imaginarnos ese amor tuyo, pero te dedicamos nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que
vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Porque eres más grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Te alabamos a ti, Padre Santo, te adoramos a ti, Padre Dios. Más grande de lo que imagino es tu amor por cada uno de nosotros, más grande de lo que podemos pensar. Tú tienes el control, Padre Santo, de absolutamente todo. Confiamos en ti, en tu palabra, en tu poder. Tú eres nuestro Señor. Amén. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor.
fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. A Dios sea la gloria y la honra hoy, para siempre. A Dios sea la gloria y la honra en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 Te alabamos a ti, Padre Santo, te adoramos a ti esta mañana, al único Rey de Reyes, al único Señor de Señores. Queremos más de ti, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Dios, por esta tu casa, por esta tu iglesia, Padre Dios. Que estos corazones que hoy se han congregado, unidos en tu nombre, Padre Dios, te reconozcamos a ti siempre como nuestro Señor y Salvador. Queremos menguar, Padre Santo, para que tú crezcas en la vida de cada una de las personas. Queremos menguar para que crezcas tú, Padre Dios. Te adoramos a ti esta mañana. Quiero más de ti. Tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú.
yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Y menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar, Padre Santo, para que crezcas tú, Padre Dios. No somos lo importante aquí esta mañana. Jamás lo hemos sido y jamás queremos serlo. Tu palabra, Padre Dios, es lo que nos llena, es lo importante, es lo que nos abriga, es lo que nos da consuelo, es lo que nos da paz, consuelo, confort en nuestro corazón. Te adoramos a ti, Padre Santo. Cantamos de ti, cantamos de ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Te adoramos esta mañana, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo.
fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Es el anhelo, la fuente de mi vida, Padre Dios. Tu fidelidad, Padre Santo, la que nos lleva más allá. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad, Que cuando me miras, nada puedo ocultar. sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá Yo de lo más que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá Yo de lo que más puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Y porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Socorro has así. sido tú en la sombra de tus alas.
exaltamos esta mañana, a ti te adoramos, Padre Dios. Te damos las gracias, Padre Santo, por lo que tú obras en nuestra vida. No entendemos tu voluntad en medio de ciertas circunstancias, pero tu fidelidad permanece ahí, Padre Dios. Es tu fidelidad la más grande, la incomparable, a la cual exaltamos esta mañana. Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Padre Dios, incomparable es tu amor, Padre Santo. Mis ojos no pueden ver nada, Padre Dios. Mis ojos no pueden ver lo que pasa, no entienden cuál es tu voluntad, Padre Santo. Tu fidelidad es grande, es incomparable, Padre Dios. Te pedimos perdón, Padre Santo, por no alabarte de la manera correcta, no adorarte, no escudriñar tu palabra, no buscar primero tu reino, tu justicia, Padre Dios. Entender esas cosas en nuestra vida es complicada todavía. Pero Padre Dios, tu palabra es clara y hay un mensaje que no debemos leer entre líneas, porque está explícito en tu palabra, que es que entregaste a tu Hijo unigénito para darnos la salvación, y somos salvos por ti, Padre Dios. Por mis méritos jamás lo hubiéramos logrado, por las obras hubiéramos quedado. Es tu gracia, Padre Dios, la que nos ha salvado. Es tu gracia, Padre Dios, la que ha permanecido con nosotros. Es tu diestra, Padre Dios, en la cual nos hemos podido sostener. Y por eso te pedimos esta mañana que tú sostengas a las personas aquí, Padre Dios, que nos podamos aferrar a tu diestra, Padre Santo. Oramos por estas personas, por las personas que no tienen trabajo, Padre Santo. Tú conoces cuál es su condición, Padre. Pon paz, pon calma, pon tranquilidad en esos corazones. Muéstrales la voluntad que tú tienes para cada una de esas personas que están atravesando este proceso el día de hoy. Queremos orar por la familia Andrade aquí presente, para que el Señor siga poniendo paz, consuelo en el corazón de sus vidas por ustedes. Te pedimos, Señor, que tú
inclines ese oído, Padre Santo, y escuches cómo se encuentra el corazón esta mañana. Pero también reconocemos que tú eres el único capaz de curar esas aflicciones, de levantarnos por el único poder de tu amor, Padre Santo, que tú tienes para cada uno de nosotros. Recordamos también a nuestros hermanos que están pasando diferentes procesos de salud. Oramos esta mañana por nuestro hermano Jorgito Espinosa, por nuestra hermana Marianita Costa, por nuestra hermana Normita, por nuestro hermano Vargas, Padre Santo, por su esposa. Oramos también, Padre Santo, por la vida de nuestro hermano Marquito Lara, por cada uno de ellos, Padre Santo. Esta mañana hemos orado y te pedimos, Padre Santo, que tú seas con cada una de estas personas. Sabemos que cada uno de ellos tiene su proceso de salud, su dificultad, Padre Santo, esta mañana. Pero te pedimos por la vida de cada uno de ellos, por su familia que también tiene que estar presente ahí. Dales fuerzas, dales esa paz, tranquilidad, Padre Santo, que en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza humana no la podemos tener. Y lo único que podemos hacer es clamar de rodillas ante ti, decirte: Señor, tú eres ese Rey de Reyes, tú eres ese Señor de Señores. Mis cargas te las pongo ante tus pies, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Dios, por la vida de cada uno de ellos. Y te damos las gracias también por la vida de nuestra iglesia. Permite, Padre Santo, que siempre en estos tiempos de alabanza, de adoración, pero por sobre todo, cualquier persona que se pare en este púlpito tenga temor de ti, Padre Santo, porque nosotros no estamos llamados a decorar tu palabra, a que esta parezca más entretenida. Tu palabra nos confronta y confronta el pecado que hay en nuestra vida, Padre Santo. Tú haznos notar lo que nosotros tenemos en nuestra vida. No queremos salir felices, no queremos salir contentos de esta mañana. Queremos salir confrontados, Padre Dios, por el mensaje que tú tienes preparado esta mañana de nuestro hermano y anciano Sebastián. Unge sus labios, Padre Dios. Unge su boca, su pensamiento, Padre Dios, para que todo lo que sea transmitido esta mañana sea única y exclusivamente tu palabra. Gracias te damos, Padre Dios, por esa fidelidad, por el amor grande que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo amado. Recibimos a nuestro hermano anciano Sebastián Maldonado, que nos trae la palabra el día de hoy. Que el Señor les bendiga. A los pequeños, por favor, tienen la bondad de pasar a su culto especial. Les agradecemos pasar por este ladito. Ay, si por ahí alguien dice: vea, yo tengo 11, 12 años, por ahí un poquito más, pero quiere usted aprender la palabra de Dios con nuestros niños, por favor, bienvenidos. Con muchísimo gusto recibirles. Buenos días con todos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos alegra el corazón poder estar nuevamente con ustedes, y así como nos alegra el corazón, también nos compromete a poner al Señor o a los pies del Señor todo lo que hacemos. Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos para poner este tiempo a los pies de Él. Padre amado, Padre de gloria, Padre celestial, gracias por el tiempo que nos estás regalando en este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado a tu templo para que reunidos como iglesia podamos glorificar tu nombre. Te pido que por favor bendigas a cada uno de los hermanos que estamos acá reunidos, a quienes quizá todavía están en camino o a quienes no han podido llegar. También bendíceles, por favor, a quienes verán esta grabación más tarde. Que tu nombre sea exaltado en la vida de todos y cada uno de ellos. Gracias, Señor mío, por darnos la posibilidad de predicar tu palabra con libertad, y que hoy
salgamos confrontados, transformados, renovados, consolados y ciertamente amados por ti. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Tuvimos un momento bonito, ¿no? El Ministerio de Alabanza nos ministró hoy con medley, es la palabra, ¿no es cierto? Una mezclita de algunas adoraciones, algunas antiguitas, seguramente algunos de ustedes las recordarán con cariño. Yo tengo una en particular que me conmueve cada vez que la escucho, es Tu Fidelidad, la cantamos al final, ¿verdad? Tiene varias connotaciones. La primera canción, la primera adoración que aprendí aquí, no la primera alabanza, hace 27 años, y además era muy especial recuerdo, dos hermanos ancianos de la iglesia que ya partieron a la presencia del Señor. Y además, si usted quiere ponerle algo más a eso, esa fue la primera canción que escucharon mis hijos al nacer, porque es la primera que les canté cuando les tuve en mis brazos después de que salieran del vientre de mi esposa. Creo que la fidelidad de Dios es algo que nosotros vemos todos los días y que aprendemos a reconocer en cada pequeño detalle. No importa la etapa de la vida en la que estemos, no importan las circunstancias por las que estemos atravesando, queridos hermanos, Dios es fiel. Y no olvidemos nunca esto. Fiel es, también nos ha dejado su palabra para que la podamos compartir. Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 10, en donde daremos lectura a los versículos que están comprendidos entre la parte B del 8, es decir, la segunda parte del 8, y hasta el versículo 11. Romanos, capítulo 10, por favor, si la podemos ubicar, ¿sí? Y ubicaremos la parte B del versículo 8, es decir, aquella que está después del punto, la última oración del versículo 8, y la vamos a leer hasta el versículo 11. En reverencia a la palabra del Señor, les invito a que conforme la encuentren, por favor, nos pongamos de pie para dar lectura. Nos dice la lectura del día de hoy en la carta a los Romanos: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Servir al Señor es un privilegio. Yo no puedo negar y dejar de reconocer eso nunca. Y es un privilegio y es un tema particularmente importante en la vida de los creyentes. Algo que tenemos que aprender a valorar y debemos aprender a cuidar celosamente de ese mandato que Dios nos ha dado. No hay palabra en el mundo, ni una sola, ni del más sabio de los hombres, que se compare a una letra o a un punto, a una coma de las Escrituras que Dios nos dejó para revelarnos a sí mismo, para revelarse a sí mismo a nosotros. Llevan algunas semanas, y quiero iniciar así este mensaje, en donde he visto un cruce encarnizado en redes sociales entre ciertos grupos religiosos, que se ha girado en torno a dos cuestionamientos que han llamado poderosamente mi atención, y ha pasado tanto que creo que es importante que ustedes también lo conozcan, porque también pueden ser parte de estas conversaciones o incluso les puedan tratar de convencer de cosas que no son verdad. Hay grupos que además se autodenominan incluso cristianos, porque yo les diría que si es que estamos conversando con una fe que no es la nuestra, sería más normal que no tengamos puntos de acuerdo. Pero resulta que dentro de los grupos, y algunos que se autodenominan como cristianos también, están cuestionando principios fundamentales que les facultan a poder hacer de sus vidas lo que ellos gustan. Un principio fundamental de la Reforma y de nuestra Iglesia: sola Escritura. La sola Escritura, afirmando que la revelación de Dios puede, ellos dicen, ocurrir de muchas formas y no solamente a través de la palabra de Dios. Y entonces atribuyen a la naturaleza o a algún iluminado o iluminada que llega con nueva revelación, dicen ellos, para cuestionar la veracidad bíblica. Qué terrible situación. Esta nueva revelación incluso puede llegar no a complementar, sino a contraponerse contra la revelación bíblica que usted y yo tenemos en la Biblia que usted tiene en sus manos o yo en la mía. Es terriblemente llamativo que hace unas pocas semanas
una de las cabezas de una de esas llamadas iglesias, afirmó que podrían bendecir las uniones homosexuales, pero que no sean dentro de la celebración de su culto o su culto tiene un nombre, no me voy a referir a eso ahora. Pero había que hacerlo. Cuando la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el último de los libros, nos exhorta fuertemente con cómo deben ser las uniones matrimoniales. Así de claro. Pero resulta que viene algún iluminado que predica o practica esa religión y trae nueva revelación, y no solo la complementa, sino, como les muestro aquí, se va frontalmente contra la palabra de Dios y lo que nos manda. Y entonces, eso además tiene implicaciones que van mucho más allá de que usted o yo nos escandalicemos, sino que es el equivalente a decirle a Dios: Dios, usted se ha olvidado de algo, pero no se preocupe, yo sí me acordé, entonces yo voy a revelar eso a la gente para que la gente sepa. O mucho peor aún, decir que usted se ha equivocado. Padre Dios, Dios está sentado en su trono y dice: uy, me equivoqué cuando les dije esto, ¿sabes qué? Ven tú acá, te voy a parar, corrígeme esto porque me he equivocado. No se confundan y no nos confundamos nunca. Hermanos, Dios no se equivoca. A Dios no se le olvida nada, a Dios no se le pasa nada. Lo que fue malo antes sigue siendo malo hoy y seguirá siendo malo mañana. No dejemos que el mundo corrompa la palabra de Dios o que pretenda hacerlo. No puede pasar. Somos llamados a ser custodios de esa palabra de Dios, celosos, muy atentos, cuidadosos. No dejemos que esto pase. Y entonces cuestionan ellos la sola escritura de nuestro credo y cuestionan también otra verdad importante, indicando que Cristo no es el único mediador entre Dios y los hombres. ¡Qué terrible barbaridad! Nos dicen, o resulta entonces, que ellos piensan que ciertos personajes bíblicos deben ser objeto de nuestro reconocimiento y de nuestra oración y hasta adoración, porque se convierten en una especie de mediadores entre Cristo y nosotros. Aquel que vino a rasgar el templo de arriba hacia abajo con su muerte necesita un mediador para que nosotros podamos llegar a él. ¡Qué absoluta locura! Y entonces se enojan cuando se cuestiona que levantan oraciones a María, a Pablo, a Juan o a cualquier otro santo que consideran. Y debo decirlo así porque la palabra de Dios no puede matizarse, dándoles un lugar que no les corresponde y haciéndole a Dios nuevamente mentiroso, porque cuando Jesús nos dijo en Juan 14:6 que Él era el camino, la verdad y la vida, nos estaba mintiendo. No era el único camino, había otros, según estas fe. Nos dice además que Jesús también nos mintió cuando nos dijo que Él era la vid verdadera en Juan 15:5 y que solamente si estamos pegados a Él podemos llevar buen fruto. Resulta que hay otras vides que también tienen que conectarse ahí. Hermanos, la palabra de Dios es el tamiz por el cual usted y yo tenemos que pasar cualquier cosa que escuchemos, por donde quiera que vayamos. Y esa será la que nos demuestre o nos haga denotar si es que algo es verdad o no lo es. Y si no lo es, debemos alejarnos de las falsas enseñanzas y las doctrinas del mundo, que lo único que buscan es confundirnos y que nos perdamos con ellos, que ya están perdidos. Tengamos celo, pero también tengamos misericordia. Y pidamos a Dios que nos dé denuedo para que nosotros podamos identificar a la luz de las Escrituras las verdades que son auténticas y cuáles afirmaciones no lo son. Y de esa manera podamos llegar con esa gente y mostrarles la verdad revelada del Evangelio para que puedan entender cuál es la verdad de Dios, no la nuestra, sino la de Él. Esto es importante porque nos lleva a tremendos disparates, pero nos debe llamar también la atención para que reflexionemos y aprendamos algo de todo esto. La Biblia, hermanos, debe verse siempre como un todo, como un conjunto. Y cualquier porción de la Biblia que estemos estudiando siempre guardará concordancia con lo demás. Y si es que en algún momento ustedes les dicen: oiga, pero la Biblia se contradice, y citan alguna porción bíblica, ese es un espacio y una oportunidad para profundizar y explicar por qué esa afirmación no es verdadera. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de eso y les invito a que lo que vamos a estudiar el día de hoy, que les anticipo será un poco intenso, nos maraville porque es palabra de Dios, nos cautive porque es palabra de Dios, nos confronte porque es palabra de Dios. Y de esa manera podamos
caminar abanderados por su palabra, guiados por el Señor, para que las verdades que tengamos que tratar sean dichas con firmeza, con amor, pero siempre, siempre seguros de que es lo que Él nos está mostrando. Y entonces, vamos a entrar en materia. Cuando leemos y releemos la palabra de Dios, y en este caso la porción bíblica que les acabo de leer, nos preguntamos de qué se trata o a qué se refiere. Y estoy seguro, mis queridos hermanos, que cuando ustedes leen esta porción y le dan la vuelta y dicen, a ver, vamos a ver el versículo 9, dice que si confesares serás salvo y demás, les debe venir una palabra que les está saltando de la Biblia. ¿Sí? De esta porción, de estos dos versículos, del 9 y del 10, que leímos en el capítulo 10 de Romanos. ¿Qué palabra les salta? Una sola. Salvación. ¿Sí? La salvación, y de eso se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Este es un eslabón, esta porción bíblica es un eslabón más, una parte de esta cadena del llamado camino romano, que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Es una pieza vital y muy útil para el evangelismo, que busca compartir las buenas nuevas del Señor con el mundo. Pero nos ubica además en una realidad interesante, que es la necesidad que tenemos de profundizar en la palabra de Dios. Quizá en algún momento ustedes escucharon la palabra soteriología, ¿no es cierto? Suena medio exótica la palabrita, ¿sí? No es otra cosa que el estudio de la doctrina de la salvación, ¿sí? Siempre pues la gente que estudia un poquito más le pone algunos nombres que suenan un poquito extraños, pero no es otra cosa que eso, la soteriología. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la salvación para poder esclarecer este pasaje bíblico y tenerlo de una manera muy, muy clara delante de nosotros. ¿Y por qué hay que esclarecer, me dirá usted? Desde este púlpito usted ha escuchado que la salvación viene, que es un don, ¿no es cierto? Es gracia, es Dios el que nos ha dado eso, ¿sí? Por medio de la fe que Dios también nos dio, por medio de su gracia, y por eso llegamos a los pies de Él como salvos. Eso es verdad, ¿sí? Y entonces, a la luz de esa afirmación, usted dirá, ¿pero qué pasa aquí? Porque aquí dice que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. ¿Se está contradiciendo la Biblia acaso? Estamos diciendo entonces que no ha sido un tema de gracia, sino que yo tengo que confesar con mi boca y creer con mi corazón, y que si no, no me salvo. Por eso les digo que hay que esclarecer, ¿verdad? Porque a veces uno lee las cosas y las pasa así rapidito y se queda pensando y dice, bueno, pero a mí en la iglesia me han enseñado otra cosa. Me han dicho que todo es gracia y que es don de Dios, pero aquí dice en Romanos que yo sí tengo que hacer algo. ¿Es verdad? ¿No? ¿Realmente nos dice eso la palabra de Dios? Justamente hoy vamos a desmenuzar eso para ver qué es lo que nos está diciendo realmente y saber si es que hay una contradicción en todo esto o si es que alguien nos ha mentido. En el tema de la soteriología, cuando hablamos de esta porción bíblica, vienen dos corrientes que son las que nos llaman y que nos pueden confrontar un poquito el día de hoy. La una se llama monergismo, ¿sí? Monergismo, y la otra se llama sinergismo. ¿Por qué les digo estas palabras raras? Porque la gente, algunos de ustedes son muy entendidos y pues las conocen, y todos tenemos que entender el significado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el monergismo y el sinergismo? El monergismo parte de la raíz de mono, que significa uno, ¿verdad? Todos lo vimos en el colegio alguna vez, y sostiene que la salvación es obra de uno solo, en este caso de Dios, ¿sí? Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Suena bonito y es correcto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos dice el sinergismo? ¿Han oído ustedes hablar de las sinergias en el ambiente empresarial? Sí han de haber escuchado, ¿no es cierto? Que el liderazgo de las empresas tiene que establecer sinergias. ¿Qué significa establecer sinergias? ¿A qué le suena la palabra sinergia? ¿Cómo? Varios, sí, claro, desde luego, varias personas. ¿Qué más? Compatibilidad, colaboración, juntarnos, ¿cierto? Vamos a hacer sinergia, significa vamos a juntarnos de acuerdo a las habilidades, las cosas. Muy bien. El sinergismo tiene que ver con la raíz de la misma palabra, aunque no significa lo mismo. Nos dice o plantea justamente como base, ¿sí?, que hay un tema colaborativo. Es decir, que el ser humano colabora con la salvación de alguna manera. Y la soteriología se parte en dos mitades o en dos corrientes partiendo de esta porción bíblica. Y ahora, ¿cuál es? ¿Cómo resolvemos este tema? Muy bien, vamos a ser un poquito más puntuales en eso. Si hacemos un análisis sencillo, simplemente contrastado con la afirmación de porciones bíblicas que tocan este asunto, porque esta no es la única porción que toca la salvación en la palabra de Dios, ¿sí?, vamos a tener un poco de luz. Pero antes de eso quiero invitarles a que hagamos uso de lo que los teólogos llaman herramientas hermenéuticas fundamentales, ¿sí?
¿Qué son las herramientas de hermenéutica? Son esas herramientas que nos permiten entender un pasaje en su contexto, tanto histórico, geográfico, cultural, que nos permite entender las variaciones de los idiomas, que nos permite entender los lenguajes poéticos que se utilizan o estructuras gramaticales empleadas, y que de esa manera nos dan luz para que sepamos a qué se refería en este caso el apóstol Pablo cuando nos dejó esta carta. ¿Sí? Eso es la hermenéutica. También es otra palabra complejita, pero que en realidad tiene una aplicación muy sencilla. Y esa aplicación, a la que me voy a referir varias veces en la prédica del día de hoy, se llama exégesis, es decir, el correcto uso de la hermenéutica. ¿Sí? Como creyentes, nosotros no estamos llamados aquí solamente a tratar el evangelio así, sino que debemos sumergirnos en la profundidad de la palabra para entender exactamente a qué se refiere y aclarar pasajes como estos que parecen controversiales o que parecen difusos. Cuando nosotros queremos ver verdades importantes en la Biblia, esas verdades se van a repetir varias veces. Una de las herramientas de la hermenéutica es eso, es ver ese pasaje a la luz de otros pasajes. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la salvación en otro lado? ¿Quiénes estuvieron aquí alguna vez en un grupo de jóvenes cristianos? Que sí, levanten las manos. Alguna vez estuvimos, ¿verdad? Ya no estamos para eso, pero sí estuvimos. Había un tema particular que se llamaba el esgrima bíblico. En el esgrima bíblico se premiaba a aquel que era capaz de encontrar una porción bíblica más rápido, ¿sí? Entonces, quien moderaba les decía alguna porción, y quien lo encontraba más rápido en una Biblia, que ojo, no era electrónica, entonces yo no podía buscar en el menú, yo tenía una Biblia como esta, así igualita. Las Biblias que tenían los letritas de aquí no servían, esas retirábamos porque eso era darle ventaja a alguien, ¿verdad? ¿Sí? Había que tenerla así, selladita, y poder encontrar la porción bíblica porque usted conoce en dónde está y no porque buscó en el índice, ¿sí? Y por supuesto había un premio para eso, y no les vamos a dar premio, pero sí les voy a invitar a que ejerzamos el esgrima bíblico. No por quien la encuentra primero, pero sí haciéndolo rápido. Vamos a ver una suerte de 25 porciones bíblicas a lo largo de este mensaje, pero les pido que estén muy atentos. ¿Por qué? Porque de pronto Sebastián se inventa algo y esto no se trata de eso. Yo no estoy aquí para inventarme nada, sino para predicar la palabra de Dios. Pero eso, queridos hermanos, es algo que ustedes tienen la responsabilidad de tamizar, ¿sí? La mía es predicarles, la de ustedes escudriñar, ¿sí? Y pesar las cosas. Ahora bien, vamos entonces, después de esta pausa de esgrima bíblico, a jugar un poco con el tema, ¿verdad? Vamos a abrirlo. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12? Y en ningún otro hay salvación, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro, sí, es el único. No hay nada ni nadie aparte de él. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos, refiriéndose igual al Señor Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aparece la palabra gracia y hablamos de que solamente en Cristo y en su sangre hay redención. Maravilla. Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, lema de esta iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Dónde queda la colaboración si no hay obras? Vamos viendo esta parte de acá. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya puede usted respirar si es que encontró alguna de las 5 que está ahí. Pero espero que me hayan escuchado con atención, ¿verdad? Porque algunos se quedaron con la Biblia así. Ok, ¿sí? Búscala y escuche. Hay que escudriñar, de eso se trata. Y es más, si usted quiere las porciones, no hay problema. Las colocamos, yo coordino con los chicos hoy y les mandamos por WhatsApp, por correo, como usted quiera, y usted las ve. Pasa nada. Lo importante es haberlo escuchado con atención, porque por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y entonces yo tomo la porción de Romanos 9:10 del capítulo 10 y la paso por estas 5 o 6 porciones que están de este lado y digo, Señor, ¿y ahora? ¿Dónde quedó el tema de mi colaboración? He escogido 5, hay muchas más. Y usted no va a encontrar otra vez nada parecido. Entonces tengo una bandera que se levanta y dice, hey, si yo estoy interpretando esta porción de Romanos como si yo pudiese colaborar o cualquiera pudiese colaborar con la salvación, hay un problema, porque se está yendo contra otra parte de la revelación, que no es un solo versículo. Les mencioné 5 de docenas. Podría haber destinado todo el tiempo de la prédica a leer porciones bíblicas. Les digo en serio, hay un montón.
¿Qué pasó? ¿Se equivocó Pablo o se equivocó el Señor? Ni lo uno ni lo otro. Vemos entonces, ¿sí?, que no hay tal cosa. Afirmar que Pablo se equivocó sería minimizar a Dios como todopoderoso, otro de los atributos de Dios. Resulta que nuestro Dios es tan todopoderoso que no podía controlar que Pablo escriba cualquier cosa. ¿Usted cree eso? Definitivamente no. Eso no es así. Afirmar que Pablo se expresó de manera incorrecta sería decir que la palabra de Dios no es el aliento mismo de él. Nos estaríamos yendo contra la base fundamental de lo que creemos. Estaríamos diciendo entonces que hay errores escriturales de él o de cualquier otro de los autores. ¿Quién sabe cuánta gente colaboró en el tema de escribiendo, me refiero, no porque haya como colaborar con Dios, ¿no? ¿Cuántos autores de puño y mano participaron en el tema de la Biblia, en la escritura de la Biblia? Vamos a hacer un Jeopardy de este tema, ¿verdad? No menos de 40, amigos míos, no menos de 40. El número varía entre los estudiosos, ¿no es cierto? Pero no menos de 40 personas. Entonces imagínense, si Pablo se equivocó, siendo el autor de la mayoría de los libros por persona, los otros pobres, ¿verdad? Estamos un poco complicados, ¿verdad? ¿Sí? Estaríamos echando abajo doctrinas fundamentales partiendo de una equivocada interpretación de las Escrituras. El día de hoy en Escuela Dominical nuestra hermana Rita nos decía, pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo se tiene que estudiar la Biblia? Y fue un espacio interesante para aclarar y entender que lo primero que necesitamos es la guía del Espíritu Santo. Después de eso, obviamente, leer la palabra. Y después de eso, ir sumergiéndonos poco a poco más en la profundidad bíblica para dejarlo todo claro. Ese, queridos hermanos, no es deber solamente de sus siervos en la iglesia, sino de cada uno de ustedes también. Tómelo como algo personal para usted. Tenga la certeza de que si usted se sumerge en las Escrituras, saldrá iluminado. Ahora bien, fíjense, amados hermanos, cómo podemos llegar a terribles afirmaciones partiendo de un error fundamental, con una exégesis equivocada, equivocadísima, cuestionándole a Dios. La mitología griega, la mitología romana, la mitología antigua de manera general, tiende a atribuir a sus dioses paganos y no reales, dioses con D minúscula, a atributos o características de los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando leían en el colegio la Ilíada o la Odisea? Y veíamos a los dioses griegos, ¿no es cierto?, en este caso, matándose entre ellos, peleando por mujeres, o sea, era como leer una novela mexicana, ¿verdad? ¿Sí? Igualito, pero con poder. ¿Sí? Y además escrita por Homero hace centenares o miles de años, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el tema aquí es que no nos damos cuenta y no entendemos cómo el ser humano trata de impregnar su naturaleza a la de Dios y no dejamos que Dios nos deslumbre con su palabra. Qué tremenda locura, ¿verdad? Entonces nosotros saltamos a querer ponerle a Dios apellidos y nombres que no tiene, o atribuirle características que no tiene tampoco. Y no entendemos que Él es Dios, que Él es todopoderoso y que es Él el que nos llama la atención para que nosotros seamos llamados a arrepentimiento, para que nosotros seamos exhortados y que cambiemos nuestra manera de ver las cosas, no al revés, no al revés. Por eso empecé con esa introducción de redes sociales para ustedes del día de hoy, porque cuando yo veo esas discusiones veo cómo el mundo vorazmente trata de sacarle a Dios de la ecuación. Y ojo, ¿no? Dios ha permitido muchas cosas, pero tengan la certeza de que jamás estará fuera. Dios sigue estando en control, como lo estuvo antes y como lo estará mañana. Y eso jamás va a cambiar porque no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. ¿Sí? La Biblia, queridos hermanos, no está mal escrita. No tiene errores, no tiene discrepancias. No hay tal cosa. Y lo vamos a ver, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de otro recurso más. Hemos hablado hace un momento de pasar una porción bíblica por el filtro de otras. Ya vimos que la primera definición, la definición esta que les mencioné con la palabrita, se me fue la palabrita, sinergismo. La palabra sinergismo, pues como que no está cuajando bien en este asunto. Bien, vamos a ver qué nos dicen entonces, avanzando un poquito más, los recursos literarios. ¿A quién le gustaba la literatura? Por ahí uno levanta así como con recelo la mano, unos 2 que 3. A mí tampoco me gustaba la literatura, les soy muy sincero, yo fui físico matemático, ¿sí? Y nada de eso fue lo que realmente me mataba del gusto. Sin embargo, yo creo que Dios permite en las vidas de todos nosotros, en diferentes momentos, que podamos aprender de muchas cosas, ¿sí? De diferentes elementos. De hecho, la inteligencia en términos humanos es justamente la capacidad de entender algo y llevarlo a la aplicación.
¿Sí? Así que como todos ustedes son muy inteligentes, vamos a hablar un poco de recursos literarios también, ¿sí? Es parte de lo que tenemos que ver. Pablo tenía maneras particulares de escribir. ¿En base a qué o con base a qué? Y digo esto porque se habrán dado cuenta ustedes que el corrector gramatical del Word ahora les dice que en base a qué está mal escrito, se dice con base a qué. Se puede aprender algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con base a qué dice esto? ¿A qué se refiere este asunto? ¿Cuál era el origen de Pablo? ¿Qué dice Pablo de sí mismo en 2 oportunidades muy detalladas? Fariseo, ¿qué más? Hijo de fariseos, hebreo de hebreos, ¿sí? Un personaje, ¿verdad? Una persona culta, ¿sí? De su tiempo, como muy pocos, ¿sí? Eso está muy claro. No era pues menos iluso, otra vez menos aventurado, pensar que Pablo iba a escribir de esa forma, de una manera muy clara, muy culta y de una manera muy estructurada para que todos podamos entender a qué se refería cuando él estaba hablando, ¿verdad? De la manera en la que él solía expresarse. Muy bien, entonces, vamos a entender esto justamente bajo esa lupa. Vamos a ver 2 recursos literarios que Pablo utiliza en este momento y que nos van a esclarecer la situación. La parte A del versículo 8 del capítulo 10 que empezamos y que no leímos, ¿sí? Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos, ¿la boca y el corazón trabajan por separado o son parte del mismo cuerpo? Están aquí. Sí, yo no he visto bocas hablando solas ni corazones latiendo solitos por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Somos parte del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué pasó, Pablo? ¿Le faltó clases de anatomía para expresarse bien? ¿Sí? No, básicamente está haciendo uso de una figura literaria, ¿sí? En la que utiliza imágenes o cosas que todos conocemos para expresar una idea con mayor claridad. Cosa que, por cierto, ustedes y yo hacemos todo el tiempo. El castellano y de manera particular los modismos que utilizamos dentro del Ecuador está plagado de eso. Piense un ratito usted en cómo se expresa cada día, ¿sí? Y cómo esas cosas que parecen raras, usted las aplica como parte de su argot, de su manera de expresarse regular, con mucha normalidad. Y todos entendemos, porque estamos en el mismo Ecuador. Pero cuando usted sale un pasito más allá del Ecuador y se va a la Argentina, sin irse más lejos, donde se habla el castellano igual, va a encontrarse con modismos y expresiones que la gente tiene, que usted entiende de una manera y ellos de otra, igual que las de usted con ellos. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros leemos las Escrituras, debemos de entender cómo lo está haciendo el autor, porque lo escribió desde su óptica, para que nosotros podamos extrapolar el verdadero sentido de lo que dijo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Y entonces, sabemos que Pablo no se equivocó, estaba utilizando algo, pero utilizaba algo que, una figura, como les dije, que trataba de utilizar elementos de afuera para explicar una idea. Todos, cuando hablamos del corazón, pensamos de las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Sí, todos, sin excepción. Le pregunto, ¿hay algún médico presente aquí? Creo que médicos, odontólogos o alguien relacionado a las ciencias de la salud. Entonces mejor así no me van a criticar si me equivoco. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes cree de verdad que lo que usted siente, la tristeza, la alegría, todo eso, lo está sintiendo aquí? Aquí, parte izquierda de su pecho. No, ¿verdad? No, porque realmente no, el corazón es un músculo. Su función, bombear sangre. Punto. Nada más. Entonces no es ese el que está sintiendo. Usted está sintiendo, porque usted entiende aquí las cosas, las emociones están aquí. Las emociones están en el lóbulo frontal izquierdo de su cerebro. Si quiere ir un poquito más allá. Aquí. ¿Sí? Entonces, resulta que no es así, pero todos entendemos la figura del corazón o alguien no la entendió. ¿Sí? Es que siento maripositas en el estómago cuando estoy enamorado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué le pasa al estómago? ¿Se le llenó de mariposas? No es cierto. No es verdad, pero todos entendemos. Con Pablo funciona igual. Y es más, Pablo no solamente hace alusión a esa figura de esa forma, sino que además parafrasea el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. ¿Sí? Este versículo utiliza palabras textuales que Pablo acaba de mencionar, porque dice, porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y entonces Moisés, que era el autor del libro de Deuteronomio, también estaba equivocado en la anatomía. No estaba equivocado. Sabía mucho menos que Pablo de eso, de verdad, por el tiempo en el que estaba, y con certeza los dos menos que nosotros ahora. Pero la idea estaba clara. Sabíamos a qué se refería, dónde había que guardar, en dónde tenía que quedarse la palabra. Y está bien.
Ahora sí entendemos. Y vemos que Pablo, hebreo de hebreos, no solamente se expresaba así porque era culto, sino porque conocía las escrituras. Y sabía que el resto de gente que estaba leyendo y escuchando esto iba a entender por qué él estaba mentando a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque de pronto usted leyó ahorita Romanos de esa parte y tal vez mejor ni les pregunto. ¿Alguien sabía que eso estaba en Deuteronomio? Mejor ni les pregunto. ¿Sí? Pero la pregunta que los judíos sí sabían. La gente que estaba leyendo en primera línea entendía estas cosas por cómo estaba dirigido. Tanto Moisés como Pablo buscaban resaltar la importancia de la palabra de Dios y de cómo debe permanecer en el corazón, en la mente, en lo profundo, en el interior, y de que de esa manera se puede exponer y predicar una y otra vez de generación a generación. Esa era la historia de este asunto. Ahora bien, ¿sí? Desde ahí bajamos un poquito más y vamos a leer desde el 8b hasta el 10 solamente. Esta es la palabra de fe que predicamos en Romanos, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y a qué palabra se refería Pablo? ¿A la de él? ¿A lo que escribía o de qué estaba hablando? ¿Qué entendían los judíos cuando alguien les decía la palabra? Si yo les pregunto a ustedes y les digo la palabra de Dios, ¿usted de qué cree que estoy hablando? De la Biblia. Amén. Así de simple. Dicen también los estudiosos de la Biblia que la primera respuesta suele ser la más sensata. ¿Es verdad? Así de fácil, es la Biblia. Y punto. Pero en ese tiempo no estaba la Biblia. Entonces, ¿a qué se referían? ¿Cuál era esa palabra? Los judíos entendían lo mismo por la ley, la Torá, luego el Pentateuco cuando fue avanzando en el tiempo, porque el Pentateuco recibió su nombre muchísimo después, no se llamaba así originalmente, ¿sí? Todo este asunto era la ley, y cuando los judíos hablaban de la palabra, era la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio en nuestro canon. Los 5 primeros libros que usted tiene en su Biblia. Eso era. Y nada más. Y entonces, ¿sí? ¿A qué se refería esto? Pablo estaba diciéndoles claramente que si yo permanezco en la palabra de Dios, entonces ahí estaba el tema. Ahí estamos correctos, ¿verdad? Ahí va a haber salvación. A esa palabra se refería cuando nos dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque lo que le precedió a esa afirmación fue: esta es la palabra de fe que predicamos. Muy bien, entonces, Jehová, hermanos, Dios es uno solo. Jehová Dios creó todo por sí solo. Jehová Dios dispuso todo el plan de salvación por sí solo. Siempre lo tuvo claro, por ejemplo, por cómo vemos en la palabra de Dios, y siempre fue así de claro. Y el ejemplo está en la misma palabra de Dios. Nosotros creemos que las revelaciones de Cristo están en los evangelios. ¿Sí? Ahí están, y es verdad, pero no solo están ahí. Si ustedes hablan en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, encontrarán lo que los teólogos llaman el protoevangelio, que es la primera alusión al Señor Jesucristo y la misión y el rol que iba a cumplir unos cuantos miles de años después. Versículo 15 de Génesis 3, y pondré enemistad, le dice Dios, entre ti y la mujer, ¿a quién? A la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Este es el protoevangelio, ese que estaba antes de toda la parte cronológicamente hablando, ya estaba ahí. ¿Sí? Y entonces nosotros con esto vemos que Dios no es ningún improvisado. Al que le falló el Génesis en el principio dijo: uy, me equivoqué, vamos a recalcular como el GPS de ahora, ¿no es cierto? Entonces mejor me voy por acá y ahí voy a ver qué me invento en el camino. El plan de salvación, hermanos, no inició cuando nosotros dejamos el jardín de Edén como humanidad o como raza, no. El plan de salvación fue escrito antes de la fundación del mundo. Dios estaba en control de todo, incluso del pecado de Adán y de Eva. Él sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iban a elegir y también sabía cómo lo iba a solucionar. Ese Dios es su Dios y el mío. Y nosotros creemos que alguien que no está en control de todo eso podría escapársele una letra o una coma de un libro. Por favor, Dios es todopoderoso. No podemos creernos de ese cuento del mundo y no debemos ni siquiera dar oídos a un cuento de esas dimensiones. Es evidente que el plan de salvación estaba muy por encima de lo que podíamos siquiera imaginar. Y entonces, en medio de un Dios tan poderoso, tan excelso, de un plan de salvación perfecto de punto a punto, yo me pregunto, hermano, ¿qué rol cree usted que juego yo en eso? Y hablo de mí en primera persona.
Y la respuesta es sencilla, y me encantaría escuchar de ustedes. Sebastián, tú no juegas ningún rol en ese asunto. Nada. Tú no tienes que hacer nada. No, Dios no espera que hagas nada. No puedes hacer nada, porque en realidad no puedo. Y entonces nos sentamos dentro del mismo grupo, ustedes y yo, porque somos inútiles ante Dios. A nadie le gusta escuchar esa palabra, porque es así como medio insulto. Yo sí les digo, yo soy un inútil total en el plan de Dios. Y me encanta hacerlo, porque mi Dios grande y todopoderoso está obrando a mi favor y en favor de usted también. Y entonces, ¿qué rol puedo pretender jugar yo o cualquiera? Y entonces vemos como cuando profundizamos un poquito más y nos vamos hasta el Antiguo Testamento, se nos revela el tema y vemos que no estaba así de esa manera. O sea, no es lo que Pablo quiso decir en el capítulo 10 de Romanos. No había ninguna herramienta de colaboración. Dios es poderoso. Y me quiero ir un poquito más allá, hablando de los ejemplos. Dios utiliza dos partes del cuerpo en esta porción bíblica de Romanos. ¿Cuáles son? La boca y el corazón. El guachito de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo va el tema de la boca? ¿Sí? De la boca se dicen muchas cosas en la Biblia, ojo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la carta a Santiago, vamos a encontrar todas las aplicaciones que no son precisamente las mejores. ¿Sí? Pero aquí hay un tema de la boca que es importante. ¿Sí? ¿Cómo se vincula? A través de un cruce. ¿Sí? Si ustedes ven, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y más abajito, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces aquí el rol de la boca no es el de hablar mal de nadie, ni de mí mismo, sino el de confesar en lo que creo. Y por el otro lado, sobre el corazón, nos dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón más abajo se cree para justicia. ¿Sí? El corazón, la boca y la boca. ¿Cuál es el objetivo de establecer este paralelismo? Lanzar una línea en el medio. Porque hay una palabra que usted mencionó al inicio de este mensaje, no lo hice yo. Yo les pregunté, ustedes me dijeron, ¿cuál es el hilo fundamental de esta porción bíblica, estos 3 o 4 versículos? 1, salvación. La boca habla de la salvación, el corazón tiene que ver con la salvación en esto. A eso se refiere por dónde va el hilo conductor. Entonces, hermanos, resulta que no hemos estado hablando de la colaboración del ser humano, no hemos estado hablando del corazón ni siquiera de la boca. La porción bíblica está hablando de la salvación. Epa, el sentido era diferente, no era lo que estábamos pensando, no era lo que estábamos concluyendo. Y no, hermanos, no es mi intención que este mensaje se convierta en una clase de teología sistemática ni ninguna otra cosa parecida. No es una clase de hermenéutica ni de exégesis, sino un llamado cariñoso de atención, una motivación a cada uno de ustedes a que no dejemos que la gente nos dé pensando las cosas, sino que siguiendo el ejemplo de Pablo, escudriñemos todo y retengamos lo que es bueno. Miren, por ejemplo, era tan poderoso que se cayó la cama. Así funciona. Ok, entonces no nos quedamos con eso. Vamos a ver entonces ahora un poquito más abajo cómo Dios obró en esto. Y resulta que la salvación y el plan que Él estuvo haciendo y la importancia de escudriñar la palabra para este proceso, porque es así como conocemos a Dios, no es algo que se le ocurrió a Pablo. Pablo estuvo al último en la lista hablando en tiempos. Pero eso sí, es un tema que les mandó en diferentes momentos a varios personajes bíblicos que usted conoce. ¿Sí? Recuerda a Josué, ¿verdad? A todo el mundo le encanta parafrasear Josué 1:9. Esfuérzate y sé muy valiente. A todos nos encanta eso, ¿verdad? Recuerden ustedes que hace algunos años entendimos que eso significaba, leyendo los versículos 7, 8 y 9, guardar la palabra, meditar la palabra, practicar la palabra y predicar la palabra. Eso es ser esforzados y valientes. Lo mismo le dijo a Pablo, Pablo se lo dijo a Timoteo y a tantos otros como usted y como yo, porque la comisión sigue siendo la misma. No cambia, así como Dios no cambia. Vamos a mirar con atención entonces un poquito más en este tema, ¿verdad? El versículo 10, ¿sí? El versículo 10 de manera puntual dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces aquí entramos a hablar de la justicia y se mezclan los conceptos de justicia y de fe hacia dónde apunta Pablo. Cuando usted vaya a estudiar una epístola, una carta, sea la de Pablo o cualquier otro de los autores de esta sección de la Biblia, lo primero que usted tiene que hacer es leer la epístola, la carta, de manera íntegra. ¿Sí? No se vaya a una sola porción, léala completa. ¿Cómo lee usted las cartas? Cuando alguien le manda, bueno, ahora ya no reciben cartas, ¿no? Cuando recibe un correo electrónico de alguien y usted solamente lee el saludo y la despedida y se va. Seguramente no, ¿verdad? Usted necesita entender qué le están diciendo, porque con las cartas que son parte de la Biblia sí hacemos eso.
y llegamos solamente a sacar una oración o cogemos por aquí o por arriba. Hay que leer todo para entender cuál es el objetivo de la carta, porque la carta tiene una razón de ser. Y después de eso yo puedo ir ahora sí a ver porciones y apoyarla, pero siempre el panorama debe ser el principio de todo. Y entonces me voy a ir a la misma carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ala, ¿sí? Resulta que, perdón, el ala es de mis hijos, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que cuando hablamos de Pablo, hablando de la salvación, de la justicia y la fe, Pablo no suele aparecer con conceptos botados en medio de una carta. Siempre hace alusión a algo que ya dijo, que ya expuso, que ya trató. Y eso es lo que está haciendo aquí. Miren, en el capítulo 1 de esto ya había hablado de la justicia y ya había hablado de la fe. Y lo está enfocando de una manera muy clara. Se vincula la justicia con la fe, aquella fe que se vive, aquella que no es la fe del mundo, y me refiero a esa que nosotros a veces tenemos en la gente o en las cosas. Hace algunos años nuestro hermano Ramiro Páez predicó sobre la fe y nos dijo una cosa interesante. Hay dos tipos de fe, nos decía Ramiro. Yo me quedé meditando en esto. La fe humana y la fe salvadora. Porque nosotros a veces pensamos que la fe es una sola cosa y eso no es cierto. Vamos a pensar entonces, ¿cuál es la fe del mundo? ¿Cuántos de ustedes creen que su equipo va a ser campeón nacional este año? Algunos levantan la mano y está bien. No me diga cuál es su equipo. Eso es fe. ¿Humana? Sí, usted le tiene fe. ¿Cuánto tiempo le dura a usted la fe? Más o menos hasta octubre. Ya cuando llegamos a octubre ya sabemos más o menos quiénes van a ser y quiénes no van a ser. Entonces se acabó la fe. Se fue. ¿Sí? En su equipo de fútbol, en su equipo de básquet, en su actor favorito, en quien usted quiera. ¿Sí? La fe humana va y viene, sube y baja, en función de las circunstancias. Esa no es la fe a la que Pablo se refiere. Esa no es la fe a la que Pablo se refiere. Pablo está hablándonos de una fe que no va con el vaivén del tiempo ni no depende de las personas, porque es una fe que no viene de nosotros. Es la fe salvadora, esa fe que viene de Dios. ¿Sí? Esa fe que es la que a usted le permite confesar con su boca que Cristo es el Señor. ¿Sí? Esa es la fe salvadora. La fe que le llamó a usted, que le llevó irresistiblemente a los pies de Cristo. ¿Sí? Esa fe, querido hermano, querida hermana, no vino de su corazón, porque de su corazón solamente está el vaivén, como en el mío, que a veces se nos da y a veces no se nos da, pero con Dios las cosas siempre se dan. Y esa fe salvadora no viene de corazones de carne, sino que es una obra del Espíritu Santo obrando en usted y en mí. Y es algo que Dios predestinó para ustedes y para nosotros desde antes de la fundación de los tiempos, porque es el Dios todopoderoso del que estamos hablando. No nos gusta porque nos encanta sentir que somos parte de alguna cosa y de algún problema y de ver cómo lo solucionamos, pero no es cierto. La verdad es que Dios se basta solo para hacer sus cosas. Esa fe salvadora es la que recibimos por gracia, de la que leímos hace un momento cuando leíamos Romanos, en el capítulo 10, en la que está en el capítulo 1 también, y la Biblia habla muchísimo de esa fe. Lo leímos en los 5 o 6 versículos que lanzamos al principio para la primera parte del estudio. ¿Sí? Todo aquel que no crea será avergonzado, dice, parafraseando el versículo 11 de Romanos 10. ¿Qué dice textualmente? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? No va a ser avergonzado, porque llegará el día en que Dios mandará a su Hijo por segunda y última vez a este mundo para juzgar, y entonces Él juzgará. Y aquellos que sean creyentes no seremos avergonzados porque Dios nos ve por medio de la sangre de Cristo, en los méritos de Él. ¿Qué pasa con el resto del mundo que no tiene eso? Que abandonó ese tema, que lo rechazó, que no fue, que nunca fue. No tiene forma alguna de defenderse. ¿Sí? Porque sí, hermanos, lo que a usted y a mí nos hace especiales no viene de nuestros corazones. Nosotros somos pecadores con apellido, redimidos. ¿Sí? ¿Sí? Pero ese redimidos significa que fuimos lavados por la sangre de alguien más. Y esa fue la sangre de Cristo. Y tan. Mérito en mí, ninguno. Ninguno, para nada bueno. No lo hay. Eso es lo que Dios nos muestra con claridad cuando vemos a fondo la porción.
La afirmación de los versículos 9 y 10 de este 10º capítulo de la Epístola a los Romanos nos habla de confesar con la boca y creer con el corazón. Y estas dos acciones son paralelas y son la consecuencia natural de haber recibido la fe salvadora. ¿Sí? No es que yo recibí la fe por confesarlo, sino que confieso porque recibí la fe. ¿Sí? Entonces, ese es el orden correcto y no nos perdamos nunca de cuál es ese orden correcto, porque Dios hace las cosas perfectas y todo tiene un orden natural. Él nos llama, Él nos equipa, Él nos entrega y entonces yo creo. No es que yo creo y luego Él me llama o Él me confirma, no hay nada de esas cosas. ¿Sí? No hay nada que en la palabra de Dios que enseñe algo así. Entendemos entonces, hermanos, que al confesar con nuestra boca, eso pasa porque ya hemos creído. ¿Y que hemos creído en dónde? En nuestro corazón. Y todo eso es don de Dios, que precedió a todo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Lo recibimos desde antes de la fundación del mundo. Cuando llegamos acá ya estaba. Gracias a Dios. Porque si no, ¿qué sería de nosotros? Y entonces, regresando a la porción bíblica, en todo esto, ¿hay un error bíblico? No, definitivamente no. La Biblia no se contradice. Ya sabemos que no había colaboración humana, sino que eso era la consecuencia natural de un corazón redimido, cuya fe ya habíamos recibido como don de Dios. ¿Es nueva revelación? No, definitivamente no. No es nueva revelación, la Biblia no se contradice. ¿Mérito o colaboración humana? No, definitivamente no. Dios no nos necesita y nosotros no podemos ayudarle tampoco. Él no necesita de nuestra ayuda. Cada letra, cada palabra, cada signo de puntuación en este precioso libro es el aliento mismo de Dios. Es eso, Él exhala su palabra. Y eso es lo que nosotros leemos y escuchamos. Él preserva su palabra. La sola escritura es algo clave y fundamental en la vida de un creyente, porque eso le vacuna y le aleja de los vaivenes del mundo de los que hablamos hace un momento. No caigamos en el orgullo, hermanos, de los seres humanos que nos pretenden engañar diciéndonos que podemos colaborar con Dios, que tenemos mejores ideas que las de Dios o que podemos hacer cosas sin la intervención de Dios. Usted y nosotros, yo cuando he pensado así, bien sencillo, ¿no es cierto? Lo de colaborar ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Yo creo que puedo hacer algo para mi salvación, nada. Tengo mejores ideas que las de Dios. ¿A usted no se le ha ocurrido que en algún momento usted está pensando y pensando en alguna solución para algún problema y en lugar de consultarle a Dios hace lo que usted quiere y luego le termina yendo mal? Pregunto, ¿era la voluntad de Dios? No, la cosa no iba por ahí. Y tranquilo, no solamente le pasa a usted, no solo me pasa a mí. Vaya a ver el ejemplo del rey Saúl, el ejemplo del rey David, el ejemplo de la multitud de reyes que tuvo el reino del norte y la multitud de reyes que tuvo el reino del sur, en donde muy contados se salvaron. El resto hicieron lo que quisieron. ¿Dónde terminó Israel? Ya saben dónde terminó. Eso pasa cuando nosotros hacemos las cosas de nuestra manera. Y también cuando llegamos a creer y a pensar que podemos hacer las cosas sin intervención divina. Para lo difícil está Dios. Esto de aquí déjame a mí, yo puedo. Hermano, hermana, usted y yo no podemos ni levantarnos de la cama si Dios no quiere. Entonces resulta que no hay cosas fuera de la intervención de Dios. Todo está bajo su tutela, bajo su cuidado y protección. El asunto de la fe salvadora es algo tan grande que solo puede ser comprendido a la luz de la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Solo ahí vemos que el plan de salvación no requiere de nuestra colaboración ni de nuestras ideas y mucho menos de nuestras manos. Solo entonces entendemos que estamos experimentando un regalo, las mieles de un precioso regalo que además de todo ni siquiera merecíamos. ¿Cómo golpea al oído del mundo y del mismo cristianismo que está hablando que el hombre colabora la verdad bíblica? Por eso hay que estudiar, por eso hay que profundizar, para desmitificar este tipo de cosas que dan lugar a terribles afirmaciones. Y como vimos, lo que empezó por una mala interpretación terminó en una herejía o en varias herejías. ¿Y por qué les digo que son herejías? Porque simplemente cuestionamos verdades fundamentales, como el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios justo al que nosotros servimos, y que siempre es igual, es inmutable. Si decimos que Él es soberano y todopoderoso, afirmamos una verdad que es eterna, como lo es Él. Él no era todopoderoso antes y ahora ya no, siempre lo va a ser. Me encanta ver la Biblia a la luz de los atributos de Dios, porque eso nos da tranquilidad y nos da luces para no perdernos. Algún momento las volveremos a estudiar también con ustedes.
Dios nos lo permita. ¿Cómo podemos entonces, queridos hermanos, si Dios es tan poderoso y tiene tantas cosas, que un asunto tan crítico como la fe salvadora y su gracia podía quedar a nuestro criterio o a nuestra colaboración? ¿Y qué rol juega el hombre entonces? Me decía alguna vez un familiar cercano cristiano. Mi respuesta fue sencilla: ninguno. ¿Pero cómo? Ninguno. Así de fácil. Ninguno. Porque mi Dios es más grande que cualquiera de nosotros o que todos nosotros juntos. Amados hermanos, creámosle a Dios, pero creámosle por completo. Busquemos de Él para seguirle sin excusas, para amarle sin reservas, para seguirle confiadamente, para hacerlo seguro, buscando su voluntad para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana y a tarde, Señor. Gracias por el tiempo que nos has regalado para poder escudriñar tu palabra y fundamentalmente por esa guía de tu Espíritu Santo que nos permite profundizar y maravillarnos con todo lo que tienes para nosotros. Sabemos que hay mucho más que podríamos aprender de esta porción, pero te damos gracias por lo que hoy hemos aprendido y te pedimos que nos motives, Señor, que nos lleves de la mano para poder explorar más y más lo que hay ahí y en tantas otras porciones de lo que tú nos has dejado para revelarte a cada uno de nosotros. Que la gloria, la honra y la majestad sean para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como parte de lo que tenemos el día de hoy, queridos hermanos, de los medios de gracia, también está el ejercicio de los sacramentos. El día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, porque les invito a que dispongamos nuestros corazones para poder hacerlo. Por favor, les invito a que tengamos abiertas nuestras vidas en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Perdón. Les invito, por favor, a mis hermanos Eduardo y Flavito que tengan la bondad de acompañarme. Los sacramentos, dos bíblicos, la Cena del Señor que celebremos hoy y el bautismo, tienen un asidero bíblico, un respaldo bíblico. Es una invitación para los creyentes de la Iglesia Universal del Señor para que podamos hacer esto en memoria de Él. Así que si usted, hermano, hermana que está presente, pues habiendo sido bautizado, creyente, consciente de su situación como hijo de Dios, desea participar y está a cuentas con el Señor y con sus hermanos, bienvenido, bienvenida. Estamos para compartir esto junto a usted. Esto no es un privilegio únicamente de la iglesia o de la iglesia San Marcos que nos cobija, no. Es un privilegio de la iglesia grande del Señor, de la iglesia que está alrededor del mundo. Qué bonito es poder hacerlo más bien como el Señor nos enseñó. Les invito primero a que revisemos las exhortaciones porque no podemos perder de vista lo que esto significa para que no hagamos las cosas de la manera incorrecta. Recuerde usted que esto es un asunto entre usted y el Señor. Ninguno de nosotros ve corazones. Solamente ustedes con el Señor saben cuál es la condición y la situación de cada uno. Y por eso debe pasar a través de ese tamiz. Dice el versículo 27 del capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos hay y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando se refiere al dormir estamos hablando de un dormir espiritual, ¿verdad? De no estar en una relación íntima con Dios. Les invito a que guardemos silencio unos segundos y que en oración, ahí con el Señor cada uno, nos pongamos a cuentas con Él antes de avanzar en este sacramento. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Señor,
todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hermanos, les invito a que recibamos los elementos para celebrar juntos la cena del Señor. Tengan la bondad de Dios. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a ponernos de pie, por favor, queridos hermanos. Ser ministrados por la palabra de Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero preguntar si tal vez alguien que requería los elementos no los ha recibido todavía. ¿Nos faltó alguien tal vez? ¿Hermanos todos? La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Padre Celestial,
Gracias por el privilegio que nos das de participar de tu mesa, privilegio que no merecemos, privilegio, Señor, que tú nos das con amor, por medio de tu gracia, en tu fidelidad, y que nosotros, Señor mío, no podemos sino simplemente admirar y agradecer. Gracias, Padre, porque en medio de nuestra inutilidad tú te has fijado en nosotros, has puesto tus ojos en nosotros, sin que haya nada que llame la atención, sino manos abiertas, clamando por ti y corazones en necesidad de tu palabra. Gracias, Padre amado, por cada uno de estos hermanos, de aquellos que tal vez también se abstuvieron por alguna razón hoy, Señor, para que lo puedan hacer la próxima vez, y que todos sepamos, Señor mío, que estamos para caminar juntos, para apoyarnos juntos, para glorificarte a ti, porque todo esto tiene ese solo objetivo, la gloria tuya. Gracias, Padre amado, por el tiempo que nos has dado. En Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gracias, hermanos. Las personas encargadas de la recolección de los diezmos y las ofrendas, por favor. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pongámonos de pie. Padre Santo, Padre bueno, presentamos estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias, Señor, sabiendo que tú eres poseedor de todo, Señor. Gracias por la bendición que tienes para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias, Señor. Permítenos, Señor, con tu bendición, con tu guía, administrar estos diezmos para que sean aquí en la tierra el poder buscar siempre llevar tu reino, tu palabra a todos los rincones. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros.
Esto te lo decimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Recibamos la bendición. Recibamos la bendición de aquel que es único, de aquel que es sabio y a quien le damos la gloria y honra por siempre. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en todo lo que hagan. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias, hermanos. Por favor, tomen asiento solo 2 minutitos. 2 minutitos. En primer lugar, algo me subieron por ahí. En primer lugar, queremos extender a nuestra estimada familia Andrade, a su papá, a su mamá, a sus hijas y su familia, en nombre de toda la iglesia, expresar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de nuestro hermano Mauricio Andrade. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo les brinden consuelo en este momento. Aquí la iglesia San Marcos estará aquí para apoyarles en oración y en lo que necesiten. Como segundo, hermanas y hermanos, quisiera que nos podamos presentar a aquellas personas que estamos visitando o que nos visitan más bien por primera vez. No sé si a mi costado derecho tenemos alguna persona que nos visite por primera vez. Nuestro hermano ahí. Qué gusto. Bienvenido, hermano. Por aquí, por la mitad, nos podemos poner de pie. Podemos solo recibirles. Qué gusto poderles tener aquí. Y por mi costado izquierdo, creo que todos somos conocidos. Y todos somos conocidos. Ahora sí, veamos únicamente el anuncio el video de los anuncios. Con eso terminaría. Iglesia Presbiteriana San Marcos tiene el agrado de presentar los anuncios para este domingo, 4 de febrero. Hermanos, misericordia necesita de nosotros. Les invitamos a que ofrenden los productos de esta semana: arroz y azúcar. Queremos extenderles a todos ustedes nuestra invitación a un taller para nuestra jornada de reavivamiento de las iglesias. El mismo tendrá lugar el sábado, 10 de febrero, y tendrá un costo de $10, mismo que será usado para costear el almuerzo y refrigerios. Si desean inscribirse, contáctate con nuestra secretaría. Nos gozamos y festejamos a los cumpleañeros de esta semana. Recuerda, si tu nombre no se encuentra en la siguiente lista, acércate donde alguno de nuestros hermanos para poder tomar tus datos. Tatiana Jacome, María José Mancheño, Emilio Hernández, les invitamos a participar en nuestras actividades semanales. Miércoles de oración a las 7 de la noche. Viernes, grupo de hogar a las 8 de la noche. Escuela de Formación Bíblica, domingo a las 9:30. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Les esperamos. Que Dios les bendiga en esta nueva semana. Muchas gracias, hermanos. Con eso estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Llenas nuestra vida y de tus bondades
tú eres grande.